cordial saludo en este precioso día. Continuamos con nuestros estudios bíblicos acerca de la misión de la iglesia y el plato fuerte que es la misión del discípulo como parte integrante definitiva de la iglesia. Estamos en el Evangelio de Lucas y hoy también participamos de un contenido bastante sólido. Recordemos que el Evangelio de Lucas está dirigido a gentiles, o sea, a las personas que no son judíos, y que hay una especie de conflicto porque quienes se convierten están en la exigencia por parte de algunos judíos de que se judaicen, pero el Evangelio va a llegar a ellos con otros requisitos un poquito más fuertes, y es que ellos debían abandonar su religión, su manera de pensar, sus costumbres, y muchas veces también aún debían someterse a dejar la familia que no les aceptaba por la decisión que habían tomado de vincularse al cristianismo en ese momento, cuando apenas comenzaba el tema de las persecuciones a los cristianos. Tal vez esta sea la razón por la que entonces el Evangelio de San Lucas se caracterice por esta tremenda rigurosidad, estas exigencias, condiciones para el seguimiento que casi los otros evangelistas no plantean, pero que de alguna manera tenemos que revisarlas. Así que vamos esta mañana o en este día a revisar entonces cuáles son esas exigencias del seguimiento. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas capítulo 14, versículo 26, la primera exigencia. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y hermanos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esta es fuerte, esta exigencia del Señor Jesús a estos cristianos a través del evangelista Lucas. Las palabras que se están eligiendo como odiar, aborrecer, más que el odio propiamente, en los idiomas originales los estudiosos dicen que implica es qué es lo que se ama más que otros, y en este caso lo que Jesús dice es que el amor a Jesús y la disposición al discipulado debe ser un amor que supera todas las elecciones. Entonces odiar no significa realmente tener esa clase de sentimiento hacia sus propias familias, sino más bien a quien le damos la prioridad, a quien ponemos en primer lugar. Y entonces Jesús no va a estar dispuesto a quedar en el último lugar. O Dios, desde el Antiguo Testamento lo ha planteado: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. El versículo 27 también de San Lucas 14 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Recordemos que la cruz era utilizada por los romanos como el instrumento de tortura. Era el más terrible que habían inventado los hombres, y en este caso los romanos. Y era también terrible considerarla indigna de un ciudadano romano. Entonces Jesús, al utilizar estos términos de tomar la cruz, exige a sus seguidores que estén dispuestos a ser menospreciados hasta lo último y hasta el extremo. Entonces la exigencia va mucho más allá que el mismo sufrimiento, la tortura, porque exige aún a la propia vida a causa de seguir a Jesús. Entonces, aquí tenemos qué exigencia tan tremenda de parte de nuestro Señor Jesús a la tarea de ser discípulos del Señor, de ser seguidores, de ir al lado de Jesús. Y la tercera condición está en el capítulo 14, versículo 33, que dice: así pues, cualquiera de vosotros
que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces aquí el evangelista está diciéndoles a los que desean seguir a Jesús, o en este caso a los 12, que es donde Jesús está hablando con ellos, entonces les está diciendo que ellos deben dejar todo. Y claro, recordemos que el discipulado o la misión del discípulo en la época de Jesús es caminar con Él en sus jornadas, en sus desplazamientos en diferentes territorios, en diferentes regiones, y eso exigía en realidad tener que abandonar o dejar a un lado esas prioridades que de pronto eran para los discípulos asunto primordial o de mucha atención, mientras no habían asimilado, no habían acogido el llamado de Jesús. Así que este Evangelio de Lucas creo que pone a muchos de nosotros en bastante aprieto, porque sus exigencias nos llevan a colocar a Jesús como el único que ocupa el primer lugar en nuestras vidas, y que cuando Él ocupa ese lugar en nuestras vidas, nosotros estamos dispuestos a correr todos los riesgos, todos los sacrificios y pagar todos los costos que sean necesarios. Dios te bendiga ricamente.